Mi mamá y mi hermana me robaron 10,000 pesos para la boda con mi abusador de la escuela. Lo que no saben es que soy la dueña secreta del resort donde planean casarse, y les espera una gran sorpresa. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El haz de luz del atardecer se filtraba por el ventanal de mi penthouse, dibujando largas sombras doradas sobre los planos arquitectónicos extendidos en mi mesa de roble. Afuera, Guadalajara se desplegaba como un tapiz de luces y vida, un monstruo vibrante que yo había aprendido a conquistar. A mis 32 años, había logrado construir un pequeño imperio desde cero, un testimonio de noches sin dormir y una determinación forjada en el desprecio. Era una vida de éxito, sí, pero profundamente solitaria. El silencio fue interrumpido por la vibración de mi celular. En la pantalla brillaba el nombre, mamá. Un suspiro se me escapó. No hablamos a menudo, y cuando lo hacíamos, casi siempre era porque necesitaban algo. Aún así, contesté. Alondra, mi amor, ¿cómo estás, hija? La voz de mi madre, Belén, sonaba inusualmente melosa, como miel a punto de cristalizarse. Estoy bien, mamá. ¿Ocupada? ¿Pasó algo? Fui directa. Ay, siempre tan trabajadora, te tengo una noticia maravillosa, que te va a alegrar el corazón, tu hermanita se casa, exclamó, su alegría era tan forzada que casi pude sentir el eco en la línea. Sentí una punzada de algo que no pude identificar. ¿Alegría? ¿Preocupación? Romina, mi hermana 5 años menor, la eterna princesa de la casa, finalmente sentaría a cabeza. Vaya, qué bien, ¿y quién es el afortunado?, pregunté, tratando de sonar interesada. Ay, claro que lo conoces, es Darío, ¿te acuerdas de Darío, ese muchacho tan guapo de la preparatoria?, dijo, y en ese instante, el mundo se detuvo. Darío. El nombre golpeó el aire de mi oficina con la fuerza de un martillo. Sentí el teléfono frío en mi mano, el cristal de la ventana pareció ondular. Darío. El arquitecto de mis peores pesadillas adolescentes. El que me había hecho sentir insignificante, invisible, patética. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. Un silencio que contenía 15 años de dolor no resuelto. Mi madre, ajena a mi colapso interno, continuó. La boda será la más espectacular que Guadalajara haya visto. Romina está tan emocionada, ya está viendo lugares. No la escuchaba. Mi mente había viajado en el tiempo, a los pasillos ruidosos de la escuela, a un rostro burlón que me perseguía en sueños. El monstruo que creía haber dejado atrás, el fantasma que pensé haber exorcizado, estaba de vuelta. Y esta vez, venía a instalarse en el corazón de mi familia. Colgué el teléfono con un movimiento mecánico y me quedé mirando la ciudad sin verla. Mi éxito, este edificio, todo lo que había construido, se sentía frágil, como si el fantasma de Darío pudiera soplar y derrumbarlo todo. Mi mente se negó a quedarse en el presente y me arrastró a una galería de recuerdos dolorosos, un museo personal cuyas exhibiciones nunca cerraban. La primera sala de ese museo era un terreno baldío. El único legado que mi abuelo materno, el único que me mostró un afecto genuino, me dejó al morir. Un pequeño pedazo de tierra a las afueras de la ciudad, lleno de polvo y hierbas secas. Recuerdo las risas de mi familia cuando se leyó el testamento. La chatarra para la chatarrera, había dicho mi padre, Horacio, con una sonrisa condescendiente. Mi madre simplemente suspiró, pobre de mi padre, ya no sabía ni lo que hacía. Romina, con sus perfectos 15 años, se burló, ¿qué vas a plantar ahí, Alondra? ¿Piedras? Para ellos, era un pedazo de tierra inútil para la hija inútil. Pero yo, que acababa de entrar a la carrera de arquitectura, vi algo más. Vi líneas, ángulos, potencial. Vi una salida. Años después, vendí ese terreno, inútil, y con ese capital inicial, apalancado con un préstamo que mi tío Uriel me ayudó a conseguir, empecé mi primera construcción.
mi imperio se cimentó sobre la tierra que mi familia despreció. Caminé por el pasillo de mi memoria hacia la siguiente exhibición, una mucho más oscura. Estaba iluminada por las luces parpadeantes de un salón de fiestas. Mi quinceañera. Había trabajado los fines de semana durante un año en una cafetería para comprarme un vestido blanco, sencillo pero era mío. Me sentía, por primera vez, bonita. Entonces, apareció Darío, el rey de la escuela, seguido por su corte de idiotas. Se acercó a mí con una sonrisa torcida, sosteniendo un plato de mole. «Felicidades, rata de biblioteca», dijo, y, accidentalmente, tropezó, vaciando todo el contenido oscuro y espeso sobre mi vestido blanco. La mancha se extendió como una enfermedad. Pero lo peor no fue el vestido arruinado. Fue el sonido. El estallido de risas de sus amigos, y luego, el sonido que se grabó a fuego en mi cerebro, la risita ahogada de mi propia hermana, Romina. Y la voz de mi madre, minimizando todo. «Ay, Alondra, no hagas un drama. Son cosas de muchachos. Ve a limpiarte, no arruines la fiesta». En ese momento entendí que mi dolor no importaba, que la humillación pública era un precio aceptable con tal de mantener la paz, de no incomodar. La última exhibición era un collage de susurros y apodos. Alondra la cuatro ojos, la nerd, la invisible. Darío era el artista, y los pasillos de la escuela, su lienzo. Creó rumores sobre mí, sobre mi ropa, sobre mi supuesta falta de amigos. Me aisló con una precisión quirúrgica, convirtiéndome en un paria. ¿Y mi familia, qué hizo? Nada. Para ellos, yo era la exagerada, la sensible, la que tenía que aprender a no tomarse las cosas tan a pecho. Romina, por su parte, florecía. Era popular, bonita, y cada logro suyo era celebrado con bombos y platillos, mientras mis dieces en la boleta eran recibidos con un simple «es tu obligación». El sol se había ocultado por completo. Las luces de Guadalajara brillaban como diamantes esparcidos sobre un terciopelo negro. Me di cuenta de que no temblaba de miedo, sino de una ira fría y profunda. No era solo Darío. Él era solo el catalizador. El verdadero problema, la raíz de todo mi dolor, siempre había estado dentro de las paredes de mi propia casa. Y ahora, esos dos mundos, el de mi torturador y el de mi familia, estaban a punto de fusionarse en una monstruosa celebración. Y esperaban que yo sonriera, aplaudiera y, sobre todo, que pagara por ello. Unos días después, mi madre orquestó lo que llamó una cena familiar para celebrar. El lugar era un restaurante caro, de esos que a ella le encantaban para aparentar un estatus que no poseíamos. Sabía que era una emboscada. Y allí estaba él. Darío. El tiempo le había añadido algo de peso y unas finas líneas de expresión alrededor de los ojos, pero la misma sonrisa arrogante seguía ahí, intacta. Se levantó al verme llegar y me ofreció la mano. «Alondra, ¿cuánto tiempo? Te ves diferente», dijo, su mirada recorriéndome de arriba a abajo, evaluando mi ropa de diseñador, mi bolso, mi reloj. «Darío», respondí, mi voz plana, ignorando su mano extendida. Durante la cena, él interpretó el papel del yerno perfecto. Halagó la comida, rió de los chistes sin gracia de mi padre y trató a Romina como si fuera una pieza de porcelana invaluable. Romina, por su parte, lo miraba con una adoración ciega que me revolvió el estómago. Después del postre, mi madre carraspeó, la señal de que el verdadero propósito de la noche estaba por comenzar. «Bueno, familia», empezó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Como saben, una boda así de bonita, como la que nuestra Romina se merece, cuesta mucho dinero». Mi padre asintió, mirando su plato como si contuviera los secretos del universo. «Y hemos estado pensando», continuó Belén, ahora mirándome directamente. «Alondra, a ti gracias a Dios te ha ido tan bien. Eres una mujer de éxito. Creemos que lo justo, lo correcto como hermana mayor, es que tú te hagas cargo de una parte importante de los gastos». El aire se volvió denso. Romina me miró con sus grandes ojos suplicantes, una actuación que había perfeccionado desde la infancia. «¿Una parte importante?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila.
sí, intervino Romina, su voz un susurro meloso. El lugar de mis sueños es la Hacienda del Sol. Es carísimo. El depósito inicial es de $25,000. Mi madre asintió enfáticamente. Exacto. Creemos que tú deberías cubrir eso, hija. Como tu regalo de bodas para tu única hermana. $25,000. No lo pidieron. Lo declararon. Como si fuera una obligación, un impuesto por mi éxito. Me miraron los tres, un frente unido de expectativas y derechos autoadquiridos. Esperaban que yo, la hija invisible, financiara la unión de la hija dorada con el hombre que había intentado destruirme. Respiré hondo, reuniendo la calma que había aprendido a usar como armadura en el mundo de los negocios. Miré a cada uno de ellos a los ojos. A Romina, en su burbuja de ensueño. A Darío, con su máscara de encanto barato. A mi padre, encogido en su asiento, evitando mi mirada. Y finalmente, a mi madre, la arquitecta de esta farsa. No, dije. La palabra, tan corta y simple, cayó en el centro de la mesa con el peso de una roca. Romina parpadeó, confundida, como si no entendiera el idioma. ¿Qué? Dije que no, repetí, mi voz firme, sin un ápice de duda. No voy a dar ni un solo peso para financiar la boda de mi hermana con el hombre que convirtió mi adolescencia en un infierno. Dirigí mi mirada a Darío. Y no voy a usar el dinero que gané gracias a la tierra de mi abuelo, la que todos ustedes despreciaron, para pagarle los lujos a un matón. La cara de Darío se contrajo en una mueca de ira por una fracción de segundo antes de volver a componerse. Pero mi madre no tuvo tanto autocontrol. Su rostro se enrojeció. ¿Cómo te atreves, Alondra?, siseó, su voz baja y venenosa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, eres una egoísta, una malagradecida. ¿Qué han hecho por mí?, respondí, el hielo en mi voz comenzaba a resquebrajarse. Ignorar cómo me trataban, decirme que exageraba, celebrar a mi hermana mientras a mí me hacían a un lado, ¿eso? «¿Estás celosa?», gritó Romina, las lágrimas ya brotando de sus ojos. «Estás celosa porque yo soy feliz y tú no, siempre has querido arruinarme todo». Era la misma táctica de siempre. La victimización. La manipulación. Pero esta vez, no funcionó. No estoy celosa, Romina. Estoy asqueada, dije, levantándome de la silla. Disfruten su cena. Me di la vuelta para irme, pero la voz de mi madre me detuvo en seco. Se había puesto de pie, su cuerpo temblando de rabia. Alondra Rivera, su voz resonó en el restaurante, haciendo que algunas cabezas se giraran. Te lo advierto, o pagas esa boda y cumples con tu deber como hija y hermana, o te olvidas de que tienes una familia, o pagas, o para nosotros, estás muerta. El ultimátum quedó suspendido en el aire, brutal y definitivo. Me quedé allí de espaldas a ellos, sintiendo el peso de su elección. Habían trazado la línea. Habían elegido a la princesa y a su consorte abusador por encima de mí. Me di la vuelta lentamente y la miré. Ya no había dolor en mis ojos. Solo un vacío gélido. Entendido, dije con una calma que los descolocó. Que les vaya bien. Y salí del restaurante, dejando atrás los restos humeantes de lo que alguna vez llamé familia. La semana que siguió a esa cena fue un limbo de silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje. Era como si, al negarme a sus demandas, hubiera dejado de existir. Una parte de mí, la niña tonta que siempre buscó su aprobación, sintió un dolor agudo. Pero la mujer en la que me había convertido sabía que este silencio era una liberación. Me sumergí en el trabajo, usando los contratos y los diseños como un bálsamo. Pero una mañana, mientras tomaba mi primer café revisando mis correos, uno me heló la sangre. Era una notificación de mi banco. Asunto: confirmación de transferencia de fondos. Lo abrí con manos temblorosas. Una transferencia de $25,000 había sido ejecutada desde mi cuenta de ahorros personal. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Revisé los detalles. La transferencia se había autorizado en línea. Para hacerlo,
Se necesitaba no solo mi contraseña, sino también las respuestas a 2 preguntas de seguridad. Preguntas cuyas respuestas solo una persona en el mundo, además de mí, conocía, mi madre. El nombre del beneficiario era Hacienda del Sol, Servicios para Eventos. Se me cayó la taza de las manos. El café caliente salpicó el suelo de mármol, pero no sentí nada. El calor de la traición era mucho más abrasador. No era un error. No era un hackeo. Era un robo. Deliberado, calculado y ejecutado por mi propia madre. La mujer que me dio la vida me había apuñalado por la espalda. Había ignorado mi dolor, invalidado mis sentimientos, al final, simplemente había tomado lo que quería, justificándolo con su retorcido sentido del derecho familiar. El ultimátum no había sido una amenaza vacía. Al yo no cumplir, ellos simplemente se sirvieron. Por un momento, la ira fue tan intensa que me sentí mareada. Quería gritar, romper cosas, llamarla y descargar toda una vida de resentimiento. Pero entonces, algo más profundo se apoderó de mí. Un dolor sordo, inmenso. Caminé hasta mi recámara y abrí un cajón. Saqué un viejo álbum de fotos. Allí estábamos, en una foto de hacía 20 años. Una familia sonriente. Yo, con mis gafas y mi sonrisa tímida, abrazando a una pequeña Romina. Mi madre nos rodeaba con sus brazos. Una mentira capturada en papel fotográfico. Me senté en el suelo, abracé el álbum y lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Lloré por la niña que solo quería que su mamá la defendiera. Lloré por la adolescente que se sentía invisible. Lloré por la mujer que había construido un castillo para protegerse, solo para descubrir que el enemigo ya estaba adentro. Lloré por la pérdida, no del dinero, sino de la última y estúpida esperanza de que, en el fondo, mi madre me quería. Cuando las lágrimas se secaron, me quedé sentada en el silencio de mi apartamento. El dolor no se había ido, pero se había transformado. Se había endurecido, cristalizado en algo afilado y frío. La tristeza se convirtió en una claridad absoluta. Me levanté, me lavé la cara y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía los ojos llorosos. Tenía los ojos de una estratega. Ellos habían iniciado una guerra. Y yo iba a terminarla. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Denunciar un fraude. Presentar cargos. Tenía todas las pruebas. Pero mientras marcaba el número, me detuve. Una denuncia policial sería pública, desordenada. Les daría el papel de víctimas, la oportunidad de llorar en público y contar una versión distorsionada de la historia sobre una hija cruel y rica que no quería ayudar a su pobre familia. No. Eso era demasiado simple, demasiado insatisfactorio. Mi justicia no vendría de un tribunal. Vendría de un escenario que yo misma construiría. En lugar de a la policía, llamé a mi tío Uriel. Él era abogado, hermano de mi madre, pero un hombre con una brújula moral que siempre apuntaba al norte. Era la única persona de la familia que me había llamado después de mi graduación para felicitarme sinceramente. Le conté todo. Desde la cena y el ultimátum hasta el robo de mi cuenta bancaria. Escuchó en silencio, solo interrumpiendo con un ocasional, ¡qué barbaridad!, o un suspiro de indignación. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Alondra, sobrina, no tengo palabras, dijo finalmente, su voz cargada de ira. Esto no es un asunto familiar, esto es un delito. Tienes que denunciarlos. Yo mismo te represento, pro bono, por supuesto. Lo sé, tío. Y te agradezco. Pero no voy a ir a la policía, le dije. ¿Pero por qué no? Se saldrán con la suya. No, no lo harán, respondí, y por primera vez en días, una pizca de acero se coló en mi voz. Tengo un plan. Una forma de darles una lección que el dinero no puede comprar y que ninguna sentencia judicial podría enseñar. Pero necesito tu consejo legal para asegurarme de que todo lo que haga esté dentro de la ley. Le expliqué mi idea. El silencio de mi tío fue reemplazado por una risa lenta y grave.
Dios mío, Alondra. Eres hija de tu abuelo, sin duda. Tienes su misma mente estratégica. Es poético. Y completamente legal. Me dio algunas indicaciones, puntos clave sobre contratos y responsabilidades de pago que solidificaron mi plan. Colgué con él sintiéndome más fuerte. La niebla de dolor se había disipado, reemplazada por un enfoque nítido. Hice varias llamadas más, a contadores, a asistentes. La última llamada fue la más importante. Hacienda del Sol, ¿habla Nereo?, contestó una voz profesional y familiar. Nereo, soy Alondra Rivera, dije. Señora Rivera, qué gusto escucharla, ¿en qué puedo servirle? Nereo era el gerente general de la hacienda, un hombre leal y eficiente que había estado conmigo desde el principio. Nereo, vamos a tener un evento muy especial. Una boda. La de mi hermana, le dije. Quiero que te encargues personalmente. Dales todo lo que pidan. El mejor vino, las flores más exóticas, el menú más caro. Sin peros. Quiero que sea, literalmente, la boda de sus sueños. Hubo una pausa. Por supuesto, señora, ¿y los cargos? Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Los cargos, Nereo, se los pasas a la madre de la novia. Pero el control del evento, ese es todo mío. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de preparativos para ellos, y un periodo de fría y calculada paciencia para mí. Rompí toda comunicación. Cambié mi número de teléfono y bloqueé sus correos. Para ellos, mi silencio era una rabieta, la pataleta de una perdedora. Recibía informes esporádicos de mi tío Uriel, Romina estaba extasiada, eligiendo un vestido de diseñador y mi madre, Belén, se pavoneaba por toda la ciudad, contando a quien quisiera escuchar sobre la increíblemente lujosa boda que le estaba regalando a su hija. La narrativa que habían construido era que yo, después de mi berrinche inicial, había entrado en razón y había accedido a financiarlo todo a través de algún conocido para no dar la cara. Era más fácil para ellos creer esa mentira que enfrentar la verdad de su robo. Finalmente, llegó el día. Desde la suite principal de mi hacienda, observaba todo a través de las cámaras de seguridad. Veía a los invitados llegar, vestidos con sus mejores galas, admirando la opulencia que los rodeaba. La Hacienda del Sol nunca se había visto más hermosa. Arcos de rosas blancas y orquídeas se entrelazaban en los pasillos. Candelabros de cristal colgaban de los altos techos de vigas de madera. Una orquesta de cuerdas tocaba suavemente en el jardín donde se celebraría la ceremonia. Vi a mi familia llegar. Mi padre, como siempre, un paso detrás de mi madre, con una expresión incómoda. Mi madre, Belén, era la viva imagen del triunfo. Llevaba un vestido carísimo, el cabello perfectamente peinado, saludando a los invitados como si fuera la reina de Inglaterra. Y luego, Romina. Salió del auto antiguo que habían alquilado, del brazo de mi padre. Su vestido era una creación extravagante de encaje y seda, con una cola tan larga que necesitaba 2 damas de honor para manejarla. En su rostro había una expresión de éxtasis puro. Era su día perfecto, comprado con mi dinero y cimentado sobre mi dolor. Nereo, mi gerente, los recibió en la entrada con una reverencia. Señora Rivera, señorita Rivera. Bienvenidas. Es un honor tenerlas aquí, dijo con una seriedad impecable. Gracias, Nereo, respondió mi madre con aire de suficiencia. Asegúrate de que todo esté perfecto. Ya sabes que a mi hija Alondra le gusta que las cosas se hagan bien. Le guiñó un ojo, cómplice de una mentira que solo ella creía. No se preocupe, señora, respondió Nereo sin inmutarse. La dueña ha dado instrucciones muy específicas. Hoy, nada puede salir mal. Mi madre sonrió, satisfecha, sin captar la sutil ambigüedad en las palabras de Nereo. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo.
Caminaron por el pasillo hacia el altar, rodeados de una belleza que creían merecer, ciegos a la trampa perfectamente dispuesta a su alrededor. La ceremonia fue un espectáculo de hipocresía. Escuché los votos que se profesaron, promesas de amor y respeto de un hombre que no conocía el significado de ninguna de esas palabras. Vi a mi madre secarse una lágrima falsa. Cuando el juez los declaró marido y mujer, los invitados estallaron en aplausos. La farsa estaba completa. El acto principal había terminado. Ahora, era mi turno de subir al escenario. La recepción fue aún más extravagante. Champaña francesa fluía sin cesar. Una mesa de postres de 10 metros de largo gemía bajo el peso de pasteles, frutas exóticas y fuentes de chocolate. La banda en vivo comenzó a tocar, y Romina y Darío compartieron su primer baile como esposos, girando bajo las luces de los candelabros, el centro de su universo de mentiras. Mi madre iba de mesa en mesa, aceptando felicitaciones. Ay, sí, un evento sencillo, pero hecho con mucho amor, la escuché decir a una prima lejana, una mentira descarada que me hizo sonreír. Estaban en la cima del mundo, en el pináculo de su arrogancia. El momento perfecto. Di la señal a Nereo a través de un mensaje de texto. Justo cuando terminaba el primer baile y los brindis estaban a punto de comenzar, el maestro de ceremonias subió al escenario. Damas y caballeros, si me permiten su atención, por favor, su voz resonó en el salón. Tenemos una sorpresa muy especial. Un video, un regalo de bodas de la hermana de la novia, la señorita Alondra Rivera, que no ha podido acompañarnos hoy pero les envía sus mejores deseos. Un murmullo de expectación recorrió el salón. Vi a mi madre sonreír con suficiencia, probablemente esperando un montaje de fotos de la infancia con música sentimental. Romina apretó la mano de Darío, con una expresión de curiosidad. Las luces se atenuaron y la pantalla gigante detrás de la banda cobró vida. La primera imagen no fue una foto de bebé. Fue una toma profesional y elegante de mí, sentada en mi oficina, con el horizonte de Guadalajara a mis espaldas. Me veía serena, poderosa. Hola, mamá. Hola, Romina, mi voz, clara y calmada, llenó el silencio del salón. Lamento no poder estar ahí para celebrar este día tan memorable. Pero quería darles un regalo. La imagen cambió. Ahora mostraba una vista aérea de la Hacienda del Sol, un dron recorriendo sus jardines, su alberca, su arquitectura impecable. Hace muchos años, continuó mi voz, me dijiste, mamá, que el terreno de mi abuelo era inútil. Que era chatarra para la chatarrera. Quería mostrarte lo que esa chatarra puede llegar a ser con un poco de visión y mucho trabajo duro. La pantalla mostró un rápido montaje de planos, construcciones y, finalmente, el documento de propiedad de la Hacienda del Sol. Mi nombre y mi firma brillaban en alta definición. Bienvenidos a mi casa. Espero que la estén disfrutando. El silencio en el salón era ahora absoluto, pesado, denso. Pude ver en el monitor de seguridad el rostro de mi madre, congelado en una máscara de incredulidad. Romina se llevó una mano a la boca. Pero el video no había terminado. Mamá, también me enseñaste que en esta vida, todo tiene un precio, mi voz se volvió un poco más fría. Y que no se debe tomar lo que no es tuyo. La pantalla cambió de nuevo, mostrando ahora una captura de pantalla de mi estado de cuenta bancario. La transferencia de $25,000 estaba resaltada en rojo brillante. Tomaste mi dinero para pagar el depósito de este lugar. Supongo que pensaste que era tu derecho. La cámara volvió a enfocarme. Así que, como regalo de bodas, he decidido seguir tu lección. Considero ese dinero como un pago inicial. El resto, corre por su cuenta. Mi rostro desapareció y en su lugar apareció una factura detallada, con el logo de la Hacienda del Sol en la parte superior. Cada flor, cada botella de champaña, cada platillo, todo estaba ahí. Y al final, en letras grandes y rojas, el total pendiente. Disfruten el resto de la velada, concluyó mi voz, justo antes de que la pantalla se fuera a negro. El video terminó, pero el silencio persistió por unos segundos más, un vacío ensordecedor que pareció absorber todo el aire del salón. Luego,
como una presa que se rompe, el murmullo comenzó. Primero bajo, luego más fuerte, a medida que los invitados se giraban para mirarse unos a otros, y luego, todos, como un solo cuerpo, se giraron para mirar la mesa principal. La cara de mi madre había pasado del blanco pálido al rojo moteado de la furia y la humillación. La boca de Romina se abría y cerraba como un pez fuera del agua, sin que saliera ningún sonido. Darío, el matón, el hombre que se creía tan astuto, parecía lo que era, un simple oportunista atrapado en una red mucho más grande de lo que imaginaba. Su rostro era un estudio de pánico, sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una ruta de escape. Fue entonces cuando Nereo, con la precisión de un general ejecutando una maniobra, entró en acción. Con una señal discreta, la música de la banda se detuvo abruptamente. Las luces del salón, antes cálidas y románticas, se encendieron a su máxima potencia, borrando toda la magia y dejando al descubierto la cruda realidad. Nereo, flanqueado por 2 miembros de seguridad de traje impecable, caminó con calma hasta la mesa de honor. No había ira en su rostro, solo una eficiencia profesional que era, de alguna manera, mucho más devastadora. En su mano llevaba una tablet. Señora Rivera, dijo con voz respetuosa pero firme, extendiéndole la tablet. Aquí tiene el estado de cuenta final de su evento. La cifra que brillaba en la pantalla era astronómica. $75,000. Como indicó la propietaria en su mensaje, ya hemos aplicado el crédito de $25,000 que ustedes depositaron. Queda un saldo pendiente de $50,000. Mi madre lo miró fijamente, sin comprender. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Alondra pagará por esto. Nereo negó con la cabeza lentamente. Me temo que no, señora. La propietaria ha sido muy clara. Intentamos hacer el cargo a la tarjeta de crédito que dejó en garantía, pero fue rechazada por fondos insuficientes. Hizo una pausa. Según las políticas de la Hacienda, si el pago no se realiza de inmediato, todos los servicios deben cesar. Y debo informarle, señora, que la apropiación indebida de fondos, como se demostró en el video, es un delito grave. El caos estalló. Romina finalmente encontró su voz y soltó un chillido agudo. Arruinaste mi boda, la arruinaste. Darío se levantó de un salto, tirando su silla. Yo no tengo nada que ver con esto, gritó, antes de empezar a abrirse paso entre los invitados atónitos, huyendo de la escena del desastre que él había ayudado a crear. Mientras Darío huía y Romina sollozaba histéricamente, vi a mi tío Uriel levantarse de su mesa en el fondo del salón y caminar hacia ellos. Se paró junto a Nereo, no como un familiar, sino como la representación de la ley y el orden. Miró a su hermana, Belén, con una profunda decepción. Belén, dijo con voz grave. Has cosechado lo que sembraste. Los meseros, siguiendo las órdenes de Nereo, comenzaron a retirar los platos de las mesas, a recoger las botellas de champaña a medio terminar. El personal de seguridad empezó a guiar cortésmente a los desconcertados invitados hacia la salida. La boda de ensueño se desmanteló en cuestión de minutos, convirtiéndose en un humillante espectáculo público. Han pasado 6 meses desde ese día. Como era de esperar, nunca recibí un centavo. Mi madre y mi padre enfrentan una demanda civil de mi parte por el dinero robado, representada por mi tío Uriel. La deuda con la hacienda arruinó su ya precaria situación financiera. Se vieron obligados a vender la casa en la que crecí para pagar una parte. Darío desapareció esa misma noche. Más tarde me enteré de que tenía otras deudas y que varias otras mujeres habían sido víctimas de sus estafas. Está enfrentando cargos criminales en otro estado. El matrimonio de Romina duró exactamente 3 horas. Vive de nuevo con mis padres, en un pequeño apartamento alquilado, los 3 atrapados en una espiral de recriminaciones y amargura. He cortado todo contacto. Cambié las cerraduras de mi vida y por fin respiré aire puro. A veces, por la noche, subo a la terraza de la hacienda. Miro las estrellas, el mismo cielo bajo el cual se celebró esa boda desastrosa. No siento triunfo ni alegría por su desgracia. Siento paz. La paz de saber que defendí a la niña que fui, que le di la justicia que nadie más le quiso dar.
La paz de haber cortado un lazo tóxico y haber elegido mi propia valía por encima de una ilusión de familia. Me dijeron que fui cruel, que destruí a mi familia por dinero. Pero yo creo que el dinero solo fue el catalizador. Lo que realmente los destruyó fue su propia codicia, su ceguera y su incapacidad para amar incondicionalmente. Yo simplemente les puse un espejo enfrente, y no soportaron ver su propio reflejo. Pero ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. ¿Estuve mal? ¿Fui yo la villana en este cuento?